Buenas, ¿cómo dicen que les va? Estamos en un video en donde vamos a entender un poco por qué Hera decide que quiere ir al Gamer Legión. Y esto también significa dejar sus amigos del Aftermath atrás, entre los cuales están Nikov, Enviel, Lierey, Hart, que son el equipo que siempre jugó con él y que son considerados muy amigos. De hecho, muchas declaraciones después de que Hera entró a Gamer Legión de ambos lados diciendo como que sí, está en Gamer Legión, pero obviamente las amistades no desaparecen. De Viper todavía es mucho más amigo de Jordan que de Hera, obviamente, y Hera es mucho más amigo de Lierey y de Hart, obviamente, que de The Viper y de Tato, por ejemplo. Incluso hubo algunos posteos ahí, pero quiero enfocarme en por qué, o sea, qué es lo que llevó a Hera a tomar el camino de entrar a Gamer Legion. Esto viene de un podcast de un canal de YouTube llamado GL Age of Empires, que es el canal oficial de Gamer Legion en YouTube para el Age of Empires. Deberías checarlo si no lo viste todavía. Está en inglés, así que voy a mirarlo acá. Están las traducciones abajo en subtítulos, pero voy a ir hablando un poquitito, así que lee los subtítulos y cuando haya algo importante voy a pausear y te lo voy a comentar. Dale, vamos a ver qué dice entonces nuestro amigo Hera sobre el tópico. Right as NAC5 was about to start, two big news that rocked the community. Neely and Jordan did not renew their contracts with the Gamer Legion, and Hera was announced as their replacement. And the first thing I want to say about this is that I was laughing my ass off at how you sort of spoiled the whole thing of the jersey. Ok, acá están hablando mucho de la remera que apareció en un tweet. Bueno, no sé, los que están más cercanos de la escena se van a acordar. Se sacó una foto con un buzo para tapar su remera y la remera abajo parecía como un centímetro, que era la remera de Gamer Legion, que es muy particular en la parte de abajo. Entonces todo el mundo ya sabía que iba a entrar a Gamer Legion. Incluso algunos creían que estaba troleando, pero no, aparentemente fue un error y de hecho, bueno, ahora va a contar un poco la historia. Bad about that, or sí, se sintió mal. I didn't feel bad, but I felt like, wow, like what are the odds? I wore the jacket just to hide the jersey. I made sure everything was good. I forgot like the bottom of it. I remember Nilly running in. He's like, you have to delete the post. Like, you just spoiled it. I was like, what? And then we started talking. We're like, wait, if I delete it, it's gonna be more You started obvious. deleting, right? But you did start deleting a couple of I deleted some comments, and then I left the post up. And Nilly said it's your call, so I felt like let's just leave it, but yeah, iba a deletearlo, pero iba a ser más obvio si lo deleteaba. Okay, so let's talk about that a little bit. So I think from Gamer Legion's perspective, it's pretty easy to understand why they'd want to have you in the team, right? I mean, you're one of the fastest growing content creators, arguably the best player in the world right now. What might not be as clear to a couple of folks is what exactly do you stand to gain from... Ok, acá es donde empieza. Le dice, es muy obvio por qué Gamer Legion quiere tener el mejor del mundo dentro de Gamer Legion. Pero vos, ¿qué es lo que ganás de esto? Joining the team. So why did you accept the offer? Okay, so GL is doing amazing things to the scene, number one. I think, first of all, they're starting their own YouTube channel. They started their own YouTube channel. They've hosted an event. They're offering their gaming house for AoE events. Tienen un canal de YouTube, están hosteando eventos, tienen una casa donde pueden hacer eventos LAN. Doing good work on social media. This is all something Trabajo en media social. Of our game. We need people doing that to push the game forward. Another thing I'm really excited about GL is like I really want to be in a space where like Viper's full time, Tato's full time, Doubt's full time. I don't have that in AM. Ok, primer gran argumento de Hera. Además de obviamente de que GL tiene sus cosas para impulsionar el Age, que él cree que es el futuro. Él cree que la única manera de hacer crecer el Age es si estamos más activos en social media, que es todo lo que es redes sociales. Y a mí me parece tal cual. De hecho, odio a la gente que critica un buen título o una buena miniatura, porque lo único que estamos haciendo con eso es llevar al Age a más personas afuera de la burbuja del Age. Podemos morir en la burbuja del Age poniendo títulos como, qué sé yo, Margougo contra Citaux partida número 4 coreanos versus francos. Sí, es un título de mierda. Nadie que no sea del Age y no le interesen esos dos jugadores y ese torneo específicamente va a cliquearlo. Entonces es importante para mí poder como poner títulos. Me fui un poco al carajo, pero... explicando un poco ese lado de que Hera también cree que eso es primordial, ¿ok? Ser activos en redes sociales como Twitter, Nacho, Instagram, Nacho, etc.
seguime. Y obviamente a todos estos también. Y Gamer Legion es muy activo en redes sociales, entonces nombra a su canal de YouTube y todas las redes sociales que son muy activos. Y ahora empiezo un poco a entrar al mundo de la verdadera razón que hay por detrás, que es The Viper está full time a Age of Empires, Tato está full time Age of Empires, Daud está full time Age of Empires, cosa que nunca pude encontrar en el Aftermath, ¿ok? Obviamente Nikov juega cuando quiere, streamea poco o cuando quiere, Envy lo mismo, Lierey ni siquiera juega ya, no se entiende muy bien. Entonces busca esa actividad también en su equipo. Doesn't feel like questionable, but I think I might push him a little bit. Me and him could do some nice content together. But I didn't have that in AM. In AM, I was actually really encouraging them, heavily encouraging them, to the point where it's maybe even a little annoying, to get their content up there, to be present on socials, to start their YouTube channels, and they're working at their own pace. But I'm really excited now to be able to join GL and have collaborations or just be more present on people that are like-minded and in the same space as me. And I think like just in general, a change up in the scene is a good thing. I think. Ok, primer argumento entonces, el equipo va a estar súper activo, entonces me gusta estar en el mismo ambiente que estas otras personas súper activas. Quiero poder aparecer en el stream de Viper, obviamente, quiero poder aparecer en el stream de Tato, obviamente, y quiero permanecer en el mundo de los jugadores que están jugando full time y se dedican a eso, incluso nombrando ahí a Daud, que no está muy full time, pero intentando presionar a los jugadores. Él presionaba mucho a la M para que creen contenido, no sucedía, así que en el GL encontró su casa y dice al final que un cambio en la escena termina siendo positivo, ¿no? Después de tantos años de lo mismo, un cambio en la escena puede ser positivo. Like, although it's like, oh, we're gonna miss AM versus GL team games, we can still make a show match where I play with Leary and Hart and Leary MBL, Nikov. I can still play with them in show matches here and there for fun. It's not like we're never gonna have that again. And I feel like a shake-up where now it's me with GL, maybe they have a chance to win a team game tournament, you know what I mean? So I think we won the most recent one. The 2v2 though, and I was there as well. The delicious World Cup as well. True. So and I was there. Oh, I just saying. Have no ground to stand on now. But yeah, I think like me joining them would add like a. Al fin van a poder ganar un torneo en equipo, le dijo Hera. So I think there's a lot more positives than negatives. One big thing that I felt a bit bad on is that we had a potential offer for another person, not like a team, not an esports team, but like a personal sponsor for the AM guys. So I had to weigh the pros and cons. In the end, they understood my decision though, and I went with GL instead. How did they take it? They actually took it very well. I mean, they saw me like as like the. I mean, to be honest, like the last 2 years, I was the guy trying to find sponsors. Like I was like. Era intentó mucho buscar sponsors. I actually, this is like kind of cringe, but I joined like discords of like all the top esports team, and I started messaging the guys there. Like literally, like door to door. That is kind of cringe. Fnatic. I had a contact with someone who had a contact with G2. Tried to make something work there. In the end, they weren't interested, but they said thank you for reaching out. So that was like decent. And I did like Twitter messages to a lot of the esports teams, and nothing came out. And then on top of that, I had some small offers that came my way or our way. And está hablando de ofertas del Aftermath. Justo antes de irse, le ofrecieron plata a los jugadores de Aftermath para entrar a un equipo, pero era una persona y no esports. And in the end, they just accepted that, you know, I have to do what's best for me. And what's best for me was just joining GL. And I actually hope that, you know, GL and me there now can push the scene in a way that attracts a team to compete. And maybe there's better opportunities for, you know, the AM guys going forward. And I'm rooting for them as well. What you said there, I think it's very interesting, and a lot of people have noticed it, that you seemed to be the only one who was really pushing, you know, on socials and in order to get a sponsor for your team. And the thing is, it's really hard to get a sponsorship for a team when only one of the members is sort of pulling the weight. Es muy difícil. We're a little bit disappointed. Lo que dice Mazmorra, que es el chabón a la izquierda, que es un crack total, es muy verdad. O sea, es muy difícil intentar conseguir un equipo para el Aftermath, un equipo de verdad, no un clan de amigos, si solo uno hace el trabajo de moverse en redes sociales, de aparecer en el mundo, de ganar todos los torneos. Entonces, si solo uno del equipo entero, ¿por qué van a patrocinar al equipo entero, no? ¿Por qué no solo patrocinar a Hera, como lo han hecho en el pasado? Entonces, es muy difícil permanecer en Aftermath y como insistirlo constantemente. Entiendo el punto de Hera acá. Insistirle constantemente, dale, Enviel, dale, Lierey, pongan un poco más de huevo, tipo.
pongan mejores títulos, hagan más contenido en YouTube. Hera, lo voy a decir ahora, es el mejor lejos usador de redes sociales de Age of Empires, pero por escándalo, por escándalo. De Viper, ok, le paga un chabón para que edite sus videos y tiene buena presencia en media porque es muy conocido y estuvo 20 años en el top, con lo cual la gente naturalmente lo conoce. Hera es muy bueno, sí, hoy es el mejor del mundo, pero llegó al punto de redes sociales que tiene por esfuerzo y pura garra. De postear cosas todos los días, de hacer cosas todos los días, de estar activo en Twitter, estar activo en Instagram. Y todo eso suma mucho. Y obviamente a un equipo que solo uno haga eso, no le importa tanto. Así que por eso decide medio que abandonar, entre comillas, a sus amigos que estaban por conseguir un equipo, etc. Un equipo no, una persona que les iba a pagar un poco. Y dice, no, yo tengo que entrar al mundo donde las personas piensen como yo y no que yo tenga que estar pusheándolos constantemente a hacer eso. That your teammates do not seem to be putting as the same work that you were, or do you totally understand it from their perspectives? I think it's a mix, actually. Like, I wouldn't say I'm disappointed because at the end of the day, I really understand like everyone's lives are completely different. La vida de todos es diferente. Claro, no hay culpados. And for example, like it's not like they're doing nothing; they're just focusing their efforts elsewhere. So I wouldn't say I'm disappointed, but I did recognize the difference of effort being put into this space. But in the end, I feel like they're all making good strides in their own regard. I think, and I wish them the best in finding out the perfect balance between AoE and other things in life. And I think that they're all. Era el único full time. Todo el resto tenía vidas y hacía otras cosas que no es. During the interview with Neely after the announcement, you mentioned several times this move would be great for content creation. So why exactly is content creation so important to you in this specific time? Well, the way I see AoE is like tournaments are really good, but even tournaments in general are content creation. Like the biggest benefiter of a tournament is not the winner, it's the host. Like most of the time, in my opinion, the way I see it, the host benefits way more than the winner of the tournament because they get maybe even more money from like subs, ad revenue, etc. But they also get like endless content on YouTube, on Twitch, and that just is much more valuable than tournament prize. Acá va a ser lo único que no voy a estar de acuerdo con Hera en todo lo que dijo. Todo lo que dijo estoy 100% de acuerdo. En ese pequeño punto no. Él dice que hoy los torneos están buenos, pero son hechos son mejores para el creador de contenido que para el ganador del torneo. Tengo mis dudas ahí. O sea, la gran mayor parte de los torneos sí pagan más al jugador de lo que el content creator saca de atrás. O sea, yo si pongo $5.000 en un torneo, no voy a ganar $5.000 con YouTube, con donaciones, pero ni a palos. Entonces, muchos de los creadores de torneos, y sé que no lo dice con esa intención, solamente como poniendo en perspectiva un poco, muchos de los creadores de torneos no ganan tanto. Y te digo más, hoy por hoy que está todo open streaming, muchos creadores de torneos ni siquiera ganan nada. O sea, si sos un creador de contenido relativamente chico, y no tirando palos ni nada, pero o sea, hay gente que tiene un canal más chico que otros. Si yo tengo un canal de 20 suscriptos y pongo $10.000 en un torneo, ¿vos te crees que la gente va a ir a ver a Mario Valle o va a ir a ver a T90 o va a verlo en el canal de Nacho Petito 4553? Es así, o sea, hoy por hoy la competencia está muy alta ya en la creación de contenido y si pones $5.000 en un torneo no vas a recuperar ni a palos lo que invertiste. Igual es solo como un paréntesis porque la idea general de Hera está correcta de que obviamente el creador de torneo lo hace por una razón, que es obviamente pushear su contenido. Él también gana, creo que son todos unos ganadores, pero en ese sentido solo como ese pequeño paréntesis de no, además es mucha la cantidad de esfuerzo que tenés que ponerle a crear un torneo. Es una porquería hostear torneos con pros. Son todos, bueno, los pros no tanto, pero a partir del top 15 para abajo son muy llorones, muy, ay, solo juego esto, solo juego aquello, ay, no, esto es diferente, no me gusta, ay, este mapa una vez tuvo un oro. Es difícil, es todo un trastorno y además la cantidad de horas brutales que hay que ponerle. Entonces hay que pesar ahí un poco eso y otro punto, que la mayoría de los pros no entrenan para la mayoría de los torneos. Ok, entrenan para los top 4 torneos, para ahí para abajo juegan y no entrenan
entrenan específicamente esas civis o esos settings, solamente juegan y ven hasta dónde pueden llegar básicamente. Con lo cual el esfuerzo del pro tampoco es muy alto que digamos. Mira, Andriano se suscribió mientras estoy haciendo el video. Díselo, Hera. Player perspective though, obviously I'm getting advertisement and stuff, so like there's a lot of value there. But like imagine a player that doesn't stream. He's playing for a prize pool Lo que and dice acá es basically perfecto. nothing else. I don't think the prize pool is justifying the amount of work. Eso So I tiene think razón. content creation is king, and I think getting your name out there and attracting new viewers is what the overall goal of the AV community is. And on an individual scale, I'd rather have 100 more viewers average than $100, for example. And so content creation for me is a way to grow the channel and basically is an investment. It also is more fun to have more people around. So, Es más divertido tener más gente cerca. Total. Cuando el chat se mueve rápido es más divertido, es un hecho. The main thing to focus on for Age of Empires. And I think we can do a lot of cool things. You have a full-time editor. You're full-time yourself. I have a full-time editor and full-time myself. We can put our brains together and find something that has never been done for AV. Oh, now I'm hyped. Yeah. Ahí va. I don't know. Like obviously you have your thing, I have my thing, but putting our heads together, doing something that's never been. Claro, como que, ok, Viper está full time y tiene un editor, yo estoy full time y tengo un editor, vamos a hacer cosas juntos, ahora que estoy en el GL. No sé por qué, eso no sé si es un argumento bueno, porque él podía haber creado contenido antes de estar en el GL, pero entiendo que obviamente estar en el mismo equipo apoya mucho eso y como que medio que fuerza una relación ahí que no existiría de otra manera, así que tiene sentido. Y lo que dice está 100% perfecto. Hoy por hoy, un jugador que no streamea, nadie lo va a querer ver en torneos, con lo cual lo van a invitar a pocos torneos. Y si lo invitan a pocos torneos, tiene menos ganas de entrenar. Si tiene menos ganas de entrenar, no va a llegar a top. Muchas veces el dinero de streamear 3 meses seguidos de 1 contra 1 jugando o team game jugando es más que lo que va a ganar en torneos en esos 3 meses. La gran inmensa parte. Así que estoy completamente de acuerdo que hoy por hoy el Age of Empires da plata por el contenido y no por ganar plata de torneos, ¿ok? Los que ganan plata de torneos reales de verdad son 4 o 5, el resto solamente gana plata streameando prácticamente y hace algunos mangos como algún torneito que pueda surgir. Done. I think we can come up with some good ideas. Oh, I can't wait. Hera, Viper, Lumberjack ASMR. That's gonna be insane. That's gonna be next level. ASMR. Let's find Lily in there somewhere to keep him in Meme the scene as interno. well. But I think there's like combining our resources together to do things that are Combinar los haven't recursos. been done yet is really interesting to me. So whether we will manage that in the next 1 or 2 years, we'll see. Remains But to be seen. I hope we can try. I'll say, as expected, there were a lot of mixed reactions to the announcement of you joining Game Allegiance. So folks were happy for you and happy for the scene, but other folks have pointed out that this move might reduce the competitiveness of the scene as a whole. Está hablando And de I que think baja if you're la talking about competitividad en la team games escena. in general, there's not really much of a discussion. Claro, there, team I will games no hay say. mucho. With you and GL, it's... but a lot of people thought that even for 1v1s, this might also be bad for the scene because you'll have arguably the 3 best players in the same team, strategizing together, practicing together, and all those things. And that will make it that much harder for everybody else to sort of catch up. What would you say to that? Well, okay, so for team game events, Dice que es I malo don't para la think escena, as tanto de good as TG como para 1 contra 1, obviously, porque van a GL is entrenar gonna be juntos. Stronger now. I think I add a little bit of value, but I don't think I'm adding that much value. It's not like they were missing a good player. They had 3 to 4 top tier players, right? Like I might be slightly more proficient in some regard, but I don't think I'm adding that much value. And same thing for AM. I think Ahí Nili se ríe. Nili es el chabón que tiene a la derecha, era, ¿no? Nuestra izquierda. Se ríe un poco. Era lo que está diciendo acá, es que obviamente el punto de mazmorra es, van a arruinarle. Hay gente que dice que van a arruinar la escena porque todos los buenos van a estar en GL. Entonces van a ganar todos los team games y en 1 contra 1 van a entrenar juntos, con lo cual vos y Viper entrenando juntos con Tato encima, que es un genio estratega, nadie les va a ganar. Y Hera dice, vamos a empezar por TG. Realmente no creo que agrego tanto. O sea, soy un poco mejor que Jordan, sí, pero no tanto mejor para que en un team game se note tanto la diferencia. Primero que no hay torneos de TG, así que todo esto es hipotético, pero tiene un poco de razón. O sea, he visto team games en donde conocerse es más importante que tener al mejor jugador individual 1 contra 1. Hubo tiempos, hoy no porque Hera ya es muy completo, hubo tiempos en donde era espectacular jugador 1 contra 1 y en team game era horrible. O sea, no te estoy diciendo horrible de 1800, pero no llegaba a 2K 2100 jugando team game. Hoy Hera mejoró porque es una bestia, es el mejor de 1 contra 1, probablemente esté ahí en el top 3 de team game del mundo, pero química es muy importante, comunicación es muy importante. Entonces química me refiero a conocerse, ya más o menos saber cómo juega el otro, qué esperar de él, en qué momento atacar juntos, todo eso es como
casi tan importante, sino más importante, que es ser un poquito mejor haciendo la diferencia. Y lo que va a decir ahora es súper importante, que es el boomer del medio, o sea, el pocket no cambia mucho. Arriba de 2K3, 2K4 no cambia mucho el nivel. El punta sí, porque me crea mucho arqueros y tiene que pasar un poquito más rápido, entonces es importante. El pocket como tal no cambia tanto de 2K4 para arriba. Y un poco de razón tiene. Heart replacing me in pockets, I don't think he's doing that much worse of a job. I think maybe my shot calling might be a little bit better, but as far as like gameplay, I think it'll actually be pretty competitive still. So team game events should still be pretty competitive. That's my prediction. And as far as 1v1 events, I think already I practice with a bunch of people. Like Yo and ACCM are like unofficial teammates basically. And I think going forward, I'll probably mix in a bit more with GL, but I think I'll still practice with Hart, Leary, ACCM, Yo, and just continue doing my thing. So I don't expect a huge shift in there. I don't know what you think about that, Viper. Oh. Let me hear from Nilly first. From Nilly first, okay. I think GL gets slightly better, but I think AM gets significantly worse. Claro, eso tiene un buen punto. I think better of Africa. GL mejora un poco, pero AM empeora mucho. I don't think it's competitive set. So I think if we see big team games, it's more likely to be a Nations Cup than someone willing to put the effort in when it's very likely that GL wins if they play with their best team. And in terms of 1v1? In terms of 1v1, I think it changes less than people think, because I think the open practice, I think if there was something like a boot camp again, let's say like GL decides, okay, next KOTD they're going ham and they spend a week here, I think then it's just like kind of unfair even. Like we've seen the success for Red Bull 5 and 6, right? Both times won by a GL player. Now if Hera would be joining something like that, like there is like, I think it will be a massive jump in like the quality of practice as well for all the people. Doubt is still here. There will be more shisha training than playing. Yeah, I think if GL is putting 100% in there with the team, it will take quite some time for a non-GL player to win a tournament. I think, yeah. Es un buen punto. Dice que si hacen un bootcamp van a entrenar juntos, y se mostró en las Red Bulls siempre mandan a todos los GLs a una bootcamp, ¿no? Que es donde entrenan juntos todos en una casa. Y las dos veces el de la Red Bull fue ganada por un miembro de GL, cosa que no venía sucediendo en el pasado, con lo cual obviamente practicar juntos en una casa es mucho mejor. Hera, estando en ese mix junto a los mejores cerebros del mundo y jugando y practicando, dice que hasta es injusto para los otros, porque nunca cree que nunca nadie que no sea GL va a ganar un torneo uno contra uno. Y por Team Game dice que va a ser muy difícil que alguien sponsoree un torneo de Team Game, porque GL probablemente va a ganar sí o sí. Vamos a escuchar a Viper y terminamos acá el video. There's valid points everywhere, right? Of course, I understand people's concerns and criticism in that, right? Like, okay, Hera joined GL and now AM are much weaker, so the competitiveness goes down. I mean, like MBL is now the strategy master in AM, so I mean, good luck. But no, real talk. Like I agree with Hera. Like Jordan versus Hera. Of course, there's a difference, but in a team game, the difference is way smaller than it shows in 1v1, for example, right? So Jordan could have executed a role that Hera. Let's say we just trade them like directly. Hera will probably do slightly better job in certain scenarios than Jordan, but then again, Jordan has different experience in terms of playing with us as a team, where he might still fulfill our team better, at least short term, right? Long term, probably Hera would still be a better fit, but like, I don't think as well, like Hera said, the difference in team games is that massive. But I also agree with Nelly that in BOA, for example, I'm not sure how motivated Mem, for example, is going to be now to host the Battle of Africa, because essentially one of the serious contenders and like I think reigning champions as well, right, has gotten significantly weaker. So yes and no, but also like for 1v1s in particular, I think nothing changes essentially. Para uno contra uno no cambia nada. Watching the rivalry between me and Doubt, me, Tato, and like just because Hera is now wearing the same jersey as me doesn't mean our rivalry is going to be less, right? Eso es interesante. Solo porque usamos la misma remera no significa que no somos oponentes ya. But I think that's actually mostly because of the time zone as well. Like, yeah. It's not like I was like, oh, I'm never training with Viper because I want to surprise him. It's just like. It's more like if either of us would have reached out to the other, hey, if you want to train something, it's not like the other one's gonna go, no, right? We would arrange something, right?
But yeah, like I said, rivalry will stay the Ahí dice un poco, era como que es por el time zone, que no entrenaba con Viper antes de ser los 2 GL. Tengo mis dudas, tengo un poco mis dudas porque entrenaba con misteriosos SSM que viven en cualquier lugar. Bueno chicos, hasta acá llega un poco el análisis. Espero que te haya gustado el video, acá haciendo como un rápido entendimiento de por qué Hera se fue al Gamer Legión, qué pasa con sus amigos que quedaron para atrás y qué se espera para la escena del futuro, comentado por The Viper, Hera, Nili y el enorme Mazmorra. Beso gigante para Mazmorra, que es un crack de la creación de contenido. Mazmorra hoy por hoy, top 3 creador de contenido de Legion of Empires. Fácil. Besitos, espero que te haya gustado. Chao, chao.